Hola, mi querido Peter Plant. Fíjate que últimamente se ha estado discutiendo mucho en las redes sociales si es posible que el juez reclasifique la flagrancia en el control de detención o esto es incorrecto. ¿Tú qué crees al respecto, mi querido Peter? Hola, querido amigo. Primero que nada, recordemos que estamos en un sistema de justicia penal acusatorio de corte adversarial. Sin embargo, tal característica no es pura o absoluta, porque nuestro sistema también es de corte garantista. Pues es así como lo establece el párrafo tercero del artículo primero constitucional, ya que al tratarse de autoridades, los jueces tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ante tal marco, mi querido amigo, si bien es verdad que en el procedimiento penal, en torno a la calificación de una detención, el Ministerio Público propone la hipótesis de flagrancia que según su concepto se actualizó en el caso concreto, no menos cierto es que justamente con base en la característica garantista del sistema, el juez tiene amplias facultades para adecuar la hipótesis de flagrancia correcta. Es decir, la que en realidad es aplicable en el caso concreto. ¡Claro está! Siempre y cuando la detención se haya realizado conforme a alguna de las hipótesis de flagrancia previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, pon mucha atención. Ya si algunos operadores se refieren a ello bajo las voces reclasificar la hipótesis de flagrancia, pues ello simplemente obedece a su desconocimiento técnico jurídico, al ni siquiera saber que las voces clasificación y reclasificación corresponden al delito y sus modalidades cuando el Ministerio Público formula imputación o bien cuando solicita al órgano jurisdiccional una orden de comparecencia o de aprehensión, momento en el cual dicha representación social especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad el juez proceda a la reclasificación correspondiente, si es que no está de acuerdo con la clasificación ministerial. Esto que te explico por lo menos ocurre así al principio del procedimiento, porque en realidad estos temas siguen cobrando vigencia hasta la etapa de juicio. Ahora bien, olvidemos un poquito la susodicha reclasificación, pues ni siquiera es el tema, ya que simplemente se trata de la facultad del juez para adecuar o adaptar el relato fáctico del Ministerio Público en torno a una detención a la hipótesis de flagrancia que en realidad sea aplicable. Es decir, al fundamento correcto de la flagrancia en la legislación procesal penal. Lo anterior siempre y cuando la narrativa de hechos del Ministerio Público no esté eficazmente refutada por alguna de las partes, pero ese ya es otro tema, querido amigo. Y para que no estés pensando que solo te estoy choreando, te explico que la antedicha actividad jurisdiccional guarda su fundamento en el ya invocado artículo primero constitucional, es decir, protegiendo y garantizando los derechos humanos de las víctimas. Pues habiendo apariencia de buen derecho respecto de un hecho señalado como delito en la ley, por el simple hecho de que el Ministerio Público se confunda al elegir el fundamento de flagrancia y a pesar de que materialmente la detención haya sido realizada legalmente, sería violatorio de sus derechos humanos y equivaldría simplemente a decir a las víctimas: víctima, usted disculpe, pero aun y cuando había elementos suficientes para calificar como legal la detención del investigado, lamento decirle que yo como juez no puedo resolverlo así, debido a que el Ministerio Público eligió un artículo que no aplicaba al hacerme su petición. Y además su asesor jurídico ni siquiera se dio cuenta de ello para suplir ese error. Qué insensato resultaría, ¿no, querido amigo? Ello sin perjuicio de dejar claro que tal ejercicio judicial no vulnera en forma alguna derecho humano del investigado, pues se traduce en un acto de administración de justicia totalmente legítimo y respetuoso del debido proceso para los principales intervinientes del procedimiento penal. A mayor abundamiento, la aludida facultad del juez para adecuar o corregir el fundamento de la flagrancia se basa también en un principio general del derecho,
identificado bajo el aforismo Iura Novit Curia, que en otras palabras significa el tribunal conoce el derecho, principio del que emana el diverso aforismo Da mihi factum dabo tibi ius, que significa dame los hechos y te daré el derecho. Solo imagina, querido amigo, si los jueces no pudieran hacer eso. Por una parte podrían ser llamados de cualquier forma, menos impartidores de justicia, y por otra, el procedimiento penal se convertiría en un mero juego de tiro al blanco, en el que habría de ganar el que cuente con mayores habilidades, y no aquel a quien deba asistirle la justicia material en el caso concreto. Precisamente por ello, mi amigo, el juez Ángel Atristain, siempre anda diciendo, basándose en Leonardo da Vinci, que hasta que el derecho penal no es percibido, por lo menos desde 3 o 4 perspectivas diferentes, no es posible comprenderlo realmente. Pues un conocimiento completo y real solo proviene de sintetizar todas esas perspectivas en una. Ya basta de seguir reflexionando el derecho penal únicamente desde la perspectiva del imputado. Hay que aprender a hacerlo también desde la perspectiva de la víctima, de la sociedad, de los operadores y desde el contexto en que se juzga. Wow, Peter, como siempre maravillosa tu explicación. Entonces, Peter, desde esa perspectiva, nada de malo tendría que hasta la propia defensa, antes de que el juez resuelva, le indique cuál es la hipótesis de flagrancia correcta, ¿no? Ya lo entendiste bien, mi querido amigo. Cámara, pivote y llanta.